Buenos días, arquitecta, compañeros. En esta mañana expondremos acerca de Erich Mendelsohn. Capítulo 1. El expresionismo. En los antecedentes, entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pintores como Vincent van Gogh, Edvard Munch, James Ensor empezaron a usar colores violentos, líneas exageradas, para así realzar el impacto visual y emocional de sus obras, alterando la sensación tradicional del observador ante sus cuadros, dando así inicio al movimiento expresionista al servir como modelos de una nueva estética, en la que se priorizaba la expresión de los sentimientos por encima de la calidad. Esta influencia resultó determinante en los creadores alemanes que buscaban una forma de creación que pudiese representar y exteriorizar sus emociones más profundas. Características generales. El expresionismo es una deformación de la realidad, expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano, pretender potenciar las emociones del espectador, distorsionando y exagerando los temas. Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. Utilizan colores fuertes, formas retorcidas, composiciones agresivas. En el expresionismo, la opinión del artista es más importante que la concordancia y la armonía del trabajo realizado. Capítulo 2. Importancia del expresionismo. El expresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló en Alemania entre 1910 y 1925, alcanzando su desarrollo después de la Primera Guerra Mundial. En este movimiento se manifestó primero en la pintura, como vimos al inicio, Vincent van Gogh, Edvard Munch, James Ensor. Luego también se manifestó en la literatura, en el cine y teatro y principalmente en la arquitectura. El expresionismo surge como una reacción ante estas dos tendencias, el realismo y el impresionismo, que intentaban representar la realidad, una de manera más objetiva y la otra a través de la luz. En cambio, el expresionismo se interesa más en la manera que el artista percibe las cosas. El artista expresionista no trata de pintar la realidad exterior, sino que trataban de pintar sus experiencias internas, sus ideas o visiones acerca de lo que estaban viendo. La arquitectura expresionista. La arquitectura expresionista se desarrolló en Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales como el ladrillo, el acero y también el vidrio, fuertemente influenciado por el modernismo. La arquitectura expresionista está destacada por su monumentalidad, la composición subjetiva que otorga sus obras. Tiene un carácter utópico y real y a veces visionario. Es por eso que la mayoría de sus proyectos no se realizaron, quedaron en bocetos, en dibujos. También la funcionalidad se tiene poco en cuenta. Se busca crear emoción, utilizando para ello la distinción de las formas, eliminando la ortogonalidad y las líneas rectas. Importancia de Erich Mendelsohn y la Torre Eiffel. Mendelsohn es reconocido como el arquitecto que llevó el movimiento artístico del expresionismo a la arquitectura.
Erich entró en contacto con el expresionismo forjando una gran amistad con el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. En 1915 contrajo matrimonio con la chelista Louise Myers, quien le acercó a proyectar y a construir su obra La Torre Eiffel. Esta edificación fue considerada como una de las obras maestras del expresionismo arquitectónico. Capítulo 3. Erich Mendelsohn. Su biografía. Erich Mendelsohn fue un arquitecto alemán, nació en Prusia Oriental, ahora conocido como Polonia, en 1887, un 21 de marzo. Estudió en Múnich y Berlín. Fue en Múnich donde se involucra inicialmente con el expresionismo. Mendelssohn también resaltó bastante en 1918 por un grupo de bocetos que dio a conocer, y gracias a eso obtuvo otro punto de vista en la arquitectura. Esos bocetos estaban basados en diseños curvos, tanto líneas como volúmenes. El arquitecto también fundó el Grupo Noviembre. Dentro de este grupo hubo una gran cantidad de artistas, entre arquitectos, artesanos, y el fin de la creación de este grupo era para reforzar su identidad. A pesar de todos los problemas que tuvo Alemania antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, siguió diseñando imágenes arquitectónicas. Mendelssohn falleció en 1953. Primeras reflexiones y visiones artísticas. Mendelssohn en este tiempo visita un grupo de jóvenes que se reunían muy seguido, y justo a este lado de este lugar se encontraba la Casa de Artistas, que era nombrado como un lugar de encuentro entre el arte y la sociedad. Él visitaba muchas ocasiones este lugar. Es ahí donde conoció al pintor Albert Weisberg, con quien mantiene una relación de estrecha amistad. También se dice que ahí conoció a Hans Thoma, que tuvo la oportunidad de enseñarle el cuaderno de esbozos a Hans Thoma, que es un pintor, y este se mostró entusiasmado y afirmó no entender por qué un joven con tanto talento para la arquitectura estaba estudiando Derecho. Entonces, una carta de Hans Thoma al padre de Mendelssohn consigue hacerle cambiar de opinión al padre, para así dejarle estudiar como se llama arquitectura, porque él estaba estudiando Derecho. Entonces, en el semestre de invierno de 1908, Erich decide pasarse a la arquitectura, y para ello ingresa sorprendentemente no en la de Múnich, sino en la Universidad Técnica de Berlín, Charlottenburg. Capítulo 4. Obras. Almacenes Schocken. Los grandes almacenes fueron construidos entre 1926 y 1928. El edificio para los almacenes fue el edificio de almacenes más relevante de la carrera del arquitecto Mendelssohn. El edificio fue demolido en 1960 y en el lugar en el cual estuvo fue intercedido por una obra a la que muchos llaman el cubo de ventanas, porque literalmente esa era la forma y el diseño de esta obra. Las letras miden 2.3 metros de alto y es una parte importante de esta obra. Según Mendelssohn, las letras son la parte de la idea de la arquitectura global,
El bloque de los almacenes exalta mayormente en esta la horizontalidad a través de las franjas acristaladas. Evidentemente, para muchos arquitectos también, se trata esta obra de un discurso basado en el movimiento visual, así como la simplicidad de sus bocetos. El almacén estaban construidos con una estructura de acero. El edificio mostraba 3 fachadas con ladrillo visto de color muy oscuro. También en el patio se alzan numerosos cuerpos cilíndricos y curvos, y el resultado es una serie de encajes, resortes, relieves y ángulos que tienen la función de soldar entre sí cuerpos y paredes. Pabellón de Laguardia. El Pabellón de Laguardia es una obra de estilo internacional, construida entre 1933 y 1935, con proyecto de Hernández. Está considerado esta obra como el primer gran edificio moderno británico. Su diseño es limpio y simple, y se divide en 2 salas o en 2 espacios importantes. La primera es la sala de actos, que está en la parte oeste, y la segunda está un conjunto de espacios, las cuales son la terraza, el restaurante, con sala de estar y sala de lectura y un solario. El edificio es sorprendentemente moderno. La sala de actos es una caja sólida blanca. Esta terraza, que se puede observar no de una manera o de otra, crea líneas horizontales que abarcan gran parte de la longitud del edificio y da la apariencia de un transatlántico. Estas líneas son una respuesta visual al mar y el horizonte. Integrado el diseño con el lugar al estilo de Frank Wilk. El tercer componente arquitectónico que existe en esta obra es el vestíbulo central dominante, en el cual existe una escalera de caracol principal dirigiéndose al sur y otra escalera caracol secundaria dirigiéndose al norte. Fábrica textil Bandera Roja. Ahora se encuentra, antes llamada Leningrado, ahora se encuentra en San Petersburgo. Fue construida entre 1926 y 1937. Aquí, para la construcción de esta obra, el arquitecto Mendelssohn es reconocido porque fue el primer arquitecto extranjero que fue llamado por la URSS en 1925, es decir, que fue llamado por la Unión Soviética. Después de realizar varios viajes a la URSS, empieza a realizar los diseños de bocetos de esta fábrica. Este espacio en el cual se construye esta obra está situado en una estrecha intersección de 2 carreteras. Esto hizo que Mendelssohn tuviera que pensar en el diseño más amenamente. Para esto, decide formar y diseñar algunos bocetos y algunos planos, pero lamentablemente las técnicas de construcción en esos tiempos, en esos lugares, era primitiva e insuficiente. Realmente no se podía realizar como él esperaba.
y por eso hubo muchos problemas y discusiones con distintos arquitectos soviéticos. Entre estas discusiones, lo que hizo que Mendelssohn se renegase más fue que aproximadamente a finales del diseño ya de la planta de la delegación de esta obra, los arquitectos soviéticos hicieron modificaciones a su obra sin el permiso de este, por lo cual el arquitecto se renegó y solamente comentó que la tecnología de Rusia está por desarrollar, puesto que es casi inexistente, dependiente y además insegura. Casa Weizmann. La casa Weizmann fue construida en 1936 como la casa privada del Dr. Chaim Weizmann, quien más tarde se convirtió en el presidente de Israel, y la doctora Vera Weizmann. La casa está ubicada en la cima de una colina. El trazado de la casa se hizo con mucho cuidado, ya que los Weizmann querían una vista de la llanura costera. Anteriormente, Chaim Weizmann, junto a Mendelssohn, el arquitecto Mendelssohn, colaboraron de distintas maneras, especialmente en una serie de proyectos que se llevó a cabo en Palestina en 1935. Después de esto, Mendelssohn acepta construir la casa a pedido de Chaim Weizmann. La casa es diseñada reflejando los matices de los estilos internacionales, además que resalta el estilo expresionista. De la casa de este señor, pues no, que pronto sería presidente, fue destinada a parecerse a un barco en el mar, con los jardines diseñados para que parecieran olas, una estructura simétrica, y las formas y proporciones de la casa eran simples y diseñadas pragmáticamente. La característica más resaltante que se pudo observar en la casa Weizmann fue el hueco de escalera, ya que toda la casa se organiza alrededor de este. La escalera atraviesa el centro de la casa con mitad al patio y la otra mitad al interior. Mosehaus. En 1921, Mendelssohn recibió el encargo de reconstruir el edificio del editorial de periódicos liberales de Rudolf Moos. Aquí la reconstrucción fue una propuesta muy radical, en la cual el arquitecto Mendelssohn tenía que adaptarse al lenguaje de esta obra. Esta obra había sido dañada por peleas callejeras en la Primera Guerra Mundial. Erich Mendelssohn utiliza o se deja llevar por dos puntos claves que le parecieron muy importantes, que fueron la ampliación y la sobreelevación del edificio. Al unir esos dos puntos, empezó con el diseño y la reconstrucción de este edificio. Las partes nuevas tienen su propio ritmo. Las vigorosas líneas horizontales de la sobreelevación contrastan perceptualmente con las líneas verticales con que se disponen regularmente las paredes del antiguo edificio. Mendelssohn no pudo combinar a un porcentaje relativamente alto su estilo con el estilo de esta obra, y eso es lo que hizo a esta muy característica y muy llamativa para
todo tipo de personas. Es por eso que es una obra muy resaltante, especialmente en la modernidad. En las vigorosas curvas angulares de este edificio se pueden entrever la semblanza aerodinámica de un automóvil de competición o de un enorme pájaro liso para elevarse hacia el cielo. Capítulo 5. La Torre Einstein. La Torre Einstein del Instituto de Astrofísica de Potsdam es desde hace décadas una atracción turística muy importante. La obra es considerada hoy extraordinariamente en relación al expresionismo arquitectónico o de la arquitectura expresionista. Además que Mendelssohn, el arquitecto Mendelssohn, es considerado el único revolucionario nato de su generación, según este estilo. La Torre Einstein es por eso una de las obras maestras del expresionismo arquitectónico. Fue terminada en 1921 y fue inaugurada en 1924. No solamente la estética es impactante e importante, dentro del mismo estilo expresionista se caracteriza por los numerosos edificios imaginarios dibujados por el arquitecto Mendelssohn en años anteriores y posteriores a eso. Esta obra fue financiada por el Estado prusiano y también por aportes privados. El arquitecto, al realizar esta obra, aceptó una serie de condiciones para construirla, tanto según la edificación, relacionado al telescopio y al laboratorio, que estuvieron dentro de esta obra. Fue creada inicialmente para ser un edificio construido con hormigón, pero por distintas razones, no se pudo construir con esto. Descripción de la Torre Einstein. Fue diseñado por el arquitecto H. Mendelssohn. Se encuentra en Alemania. Se había presentado en principio para albergar centros de investigación sobre la teoría de la relatividad y como observatorio para proporcionar astronómicamente información y experimentos. En 1911, Albert Einstein publicó la versión inicial de su teoría general de la relatividad. La teoría era un cambio en la línea espectral en el campo gravitacional del Sol. El observatorio Potsdam fue diseñada y construida para verificar este fenómeno en específico. Para recalcar, se podría decir a ciencia cierta o literalmente que en 1917 se inició ya con los bocetos, las ideas y los pensamientos de esta obra arquitectónica. En 1918 inicia ya los primeros bocetos y las primeras ideas más importantes inicialmente de esta obra. En 1920-1921 se construye esta obra arquitectónica y en 1924 se inaugura ese edificio o este observatorio. La pared se ha hecho con métodos tradicionales y modeladas con un revoque de cemento, aunque algunas partes están hechas en hormigón como la terraza y sus escaleras.
o el anillo de la cúpula. La torre es un observatorio astrofísico y además fue construido para albergar un telescopio solar diseñado por el astrónomo Erwin Freundlich para apoyar experimentos y observaciones. El exterior se concibió originalmente en hormigón, pero debido a las dificultades de construcción, gran parte del edificio fue realizado en ladrillo. El edificio fue muy dañado por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Es así que se realiza una renovación en 1999, además que mejoran y corrigen el problema de la humedad y el problema del deterioro. También se reconoció antes y después de este suceso catastrófico, se podría decir, como un hito de la arquitectura expresionista. Los primeros dibujos para el proyecto de la Torre Einstein. Los primeros dibujos, como ya se mencionó, se resalta más desde 1918 hasta 1920. Mendelssohn inicia con sus primeras ideas y dibujos basándose solo en el encargo científico y en total era las primeras ideas un simple contenedor con sofisticado equipamiento técnico, pero al pasar las formas, los diseños poco a poco de su obra, empieza a cambiar el modelo hasta llegar al diseño que nosotros ya observamos o que nosotros observaremos. A partir de noviembre de 1918, está trabajando en su despacho en Berlín. En ese tiempo, inicia también a enviar cartas a su esposa. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a las cartas que él envía y que la esposa guarda, se logra encontrar amplia información de todo lo que ha pasado con la Torre Einstein. La mayoría de información, o la mayor parte de información de la Torre Einstein se encuentra en las cartas enviadas por Erich Mendelssohn a su esposa. En la carta del 18 de junio de 1919 dice que irá con los planos y hace referencia que está haciendo o está creando los primeros planos que se van a encontrar años después gracias a distintas investigaciones vastas. Mendelssohn piensa aquí en una torre de paredes dobles con un tubo interior de tipo chimenea que sustenta el heliostat y respeta estrictamente el diámetro requerido de 50 centímetros. Al inicio, él quería utilizar solamente el diámetro requerido se podría decir de 38 centímetros, pero después de algunas discusiones con algunos físicos, decide regresar a los 50 centímetros. A través de esta chimenea, la luz llega directamente al laboratorio, que incluye el espacio circular debajo de la torre y el espacio horizontal adyacente de temperatura constante que sea solicitado. El espacio de la cúpula, que se puede observar en la parte superior de la obra, se llega por una escalera de caracol de 1.12 metros de diámetro que se desarrolla alrededor de la chimenea. Así, en vez de 1.5 a 2 metros, se obtiene una cúpula de un diámetro de 3.5 metros.
La capa exterior en la zona de la cúpula, también de 38 centímetros de ancho, se ensancha hacia abajo hacia 77 centímetros y de esta forma se logra una torre levemente cónica. En la zona sobre terreno, al lado norte de la torre, se antepone una construcción que contiene un taller, el lavabo y la guardarropía, así como también la escalera que conduce a la planta inferior. La relación entre la planta círculo de la torre y este cuerpo toma la forma semicircular de la planta inferior y se ilumina por una franja circunferencial y la ventana retirada hacia el interior. De esta forma se puede observar el primer plano que se realizó en relación a la torre Einstein. En el ápice del semicírculo, esta franja se interrumpe por la puerta de la entrada y el enmarque de ventanas. Únicamente la zona de acceso posee una superficie vidriada generosa en toda la altura del piso. Además que llama la atención el sistema sin separación entre el telescopio y el laboratorio, que probablemente hubiera ocasionado algunos problemas en la organización de los experimentos si no se hubiera resuelto el problema de tiempo. Respecto a la estabilidad térmica, también se puede catalogar como crítica la entrada sur separada en la planta inferior. El taller de la planta baja se ilumina por medio de 3 ventanas pequeñas y los rellanos de la torre por medio de un ordenamiento análogo. En marzo de 1920, el nuevo Ministerio de Ciencias promueve la continuación del proyecto como urgente y de interés nacional. La realización del anteproyecto. A partir de las ideas de Freundlich, la parte astronómica del aparato, estamos hablando del celostato, y el sistema de espejos y lentes que va verticalmente desde la cúpula hasta el laboratorio de la planta baja fue realizado por la fábrica Carl Zeiss de Jena, mientras que la parte física, el espectrógrafo con el refractario en el sótano, es realizada por Siemens de Berlín. Normalmente este proyecto y esos procesos se habrían llevado a cabo en paralelo, pero por algunos problemas que hubo anteriormente, como fue uno de ellos la Primera Guerra Mundial, entonces dejó algunos problemas tanto económicos como de otras entes. Entonces se tuvo que esperar el tiempo necesario para realizar estas cosas bien. El 10 de mayo de 1920, con objetivo de coordinar la idea arquitectónica con las exigencias técnicas y científicas, Freundlich y Mendelssohn visitan la fábrica Carl Zeiss de Jena. Al visitar este lugar, lograron haber cambios de las medidas de los aparatos astronómicos con su organización vertical en todo el edificio. Es por eso que cambió en todas las plantas. Se tuvo que realizar un cambio más. Después de algunas formas o algunos procesos los cuales corrigieron esos problemas, Mendelssohn decide tomar algunas vacaciones en mayo. Su empleado, el arquitecto Kajarowski, avanza el anteproyecto. El arquitecto Mendelssohn regresa en junio
y después de haber concluido los cambios, el lunes 7 de junio de 1920, Freundlich presenta el diseño del anteproyecto. El cambio, en este cambio que hubieron o que hubo, fueron la diferencia sustancial de este proyecto con respecto al primero es la separación espacial del trayecto de luz entre dos tramos, con las consiguientes conformaciones del telescopio como el sistema aparte basado en 4 apoyos. La torre tiene una planta oval que se expande en el eje longitudinal. Alrededor del telescopio se desarrolla una escalera. El proyecto definitivo. Mendelssohn se enfrenta ahora a otro problema. Durante la preparación del contrato con la constructora ocurrieron algunas complicaciones presupuestarias, ya que la geometría de la edificación, con sus paredes curvas, su sistema complicado de realizar, producían un amplio gasto económico presupuestal, lo cual no tenía en esos momentos. Las cosas más caras, que fueron la planta redondeada y la torre escalera, se anularon. No se sabe a ciencia cierta si es porque verdaderamente querían anular eso, ya que no tenían el presupuesto necesario, o eliminaron esto para realizar una mejor estructura y un mejor diseño. Paralelamente, después de anular esto, Freundlich y Mendelssohn buscan una solución económica y se reúnen con posibles donantes. Gracias a esto logran obtener el presupuesto necesario y logran concluir este proyecto definitivo. Después de la confirmación de la planta, en el despacho de Mendelssohn se trabaja bajo presión para acabar los planos que se adjuntan como base para el contrato de la constructora. Ahora se puede ver el acceso de la Torre Einstein, que está conformado por una terraza noblemente reducida. En ese lugar de la escalera de la torre antepuesta se diseñó un pequeño cuerpo que incorpora el vestíbulo de acceso con lavabo y guardarropa y la escalera que conduce a la planta. Aquí se puede observar la Torre Einstein de una manera más amplia. Se puede observar desde la fachada de la terraza. Se puede verificar y ver las ventanas y la amplia cúpula que tiene. El arquitecto Mendelssohn, al finalizar de realizar esta obra arquitectónica, decidió llevar a Albert Einstein a esta obra. Quería que este gran físico, le diera la aprobación. Es así que Albert Einstein, al observar esta obra, lo único que dijo fue orgánico. Gritó orgánico. El arquitecto mencionó que diseñó esta obra a partir de un impulso desconocido, dejando que emergiera de la mística que rodea al universo de Einstein. Es así que el arquitecto logró culminar esta obra muy importante para el expresionismo, con distintas curvas en distintas posiciones, con ventanas muy resaltantes y con una altura extravagante. La fachada se observa y es muy interesante.
se puede observar la terraza, la pequeña terraza que tiene. Y al entrar a esta obra, se puede ver las partes ya mencionadas anteriormente. Cómo se eleva por las gradas, se sube por las gradas. Y se puede descubrir en el lugar más alto la cúpula, el observatorio, el lugar más resaltante de esta obra arquitectónica. Aquí, la luz del telescopio desconcierta y a través del eje se dirige hasta el sótano, donde se encuentra con el laboratorio y con el salón de espejos. De esta manera se puede observar cómo es el funcionamiento y cómo fue el funcionamiento de esta obra. Y por qué es muy llamativo y es muy importante para todas las personas. No solamente arquitectos, sino todo tipo de personas, ya que es muy importante para la historia. Gracias.